This is Work and Learn Abroad. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio en el cual entrevistamos a diferentes ex becarios de Mombokakusho, que es la beca del gobierno de la Embajada de Japón, bueno, el gobierno japonés más bien. Y en esta noche tenemos, para la tarde de Costa Rica y para la noche acá en Irlanda, tenemos al doctor Jorge Cubero, el cual tiene una especialidad, un doctorado en Ingeniería de Materiales. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contento de compartir con los que vayan a escuchar esta grabación. Perfecto, Jorge. Bueno, no queda más que tal vez si comenzamos con tu nombre completo y la especialidad que estuviste haciendo en Japón y nos contés un poco acerca de tu experiencia, lo que fue aplicar hacia la beca, lo que fue el proceso de la beca como tal, lo fue aplicar, estar allá, llegar allá, cómo fue la vida en Japón, qué tal fue el cursar estudios y además de tener una vida social en Japón y tus proyectos a la salida de Japón. Claro. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Mauricio Cubero Cecín. Actualmente soy profesor del TEC, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Soy profesor de la Escuela de Ciencia e Ingenieros Materiales y, bueno, tengo algunos proyectos de investigación. Soy investigador ahí en el tecnológico. Y pues también imparto algunos cursos. Estoy muy involucrado en la maestría en ingeniería en dispositivos médicos. Entonces, mi investigación actualmente se centra en materiales para dispositivos médicos y para ingeniería biomédica. Eh, yo estudié ingeniería mecánica primero en la Universidad de Costa Rica, bachillerato y maestría. Hice el bachillerato, me gradué en el 2003, finales del 2003, y casi inmediatamente empecé a trabajar. Trabajé en algunas empresas de alta tecnología, trabajé en Intel principalmente, fue la mayor cantidad de tiempo, fueron un poco más de 4 años, donde estuve como ingeniero de procesos y mientras trabajaba en Intel hice la maestría ahí en ingeniería mecánica. Era una maestría en sistemas de manufactura y materiales, entonces poco a poco me fui metiendo como en procesos de manufactura y modificación de materiales y eso fue como el área que me empezó a gustar más dentro de, digamos, la formación de ingeniero mecánico. Ya de por sí me gustaban los cursos de materiales que llevábamos ahí en la carrera. Entonces estuve un tiempo en Intel. Cuando trabajaba en Intel tuve la posibilidad de visitar Japón. Eh, Creo que fueron 3 veces, 3 viajes. Y en ese momento Intel compraba unos equipos de Panasonic y me tocó ir a hacer la primera validación. Fuimos la primera planta que iba a utilizar esos equipos, entonces me tocó ir a hacer las validaciones. Y lo interesante fue que la ciudad a la que fui fue la misma en la que fui a estudiar varios años después, sin saberlo. Mira, qué casualidad. Entonces, sí, claro, entonces fue siempre la ciudad de Fukuoka, eso es en el sur de Japón, es la isla de Kyushu, ¿verdad? Y Fukuoka es la ciudad más grande de Kyushu y fue en la Universidad de Kyushu donde estuve. Entonces, después de trabajar un tiempo en la industria, bueno, pasé a otra compañía que cerró operaciones y en ese momento fue donde yo decidí que quería irme a estudiar. O bueno, ya estaba pensándolo y dije, bueno, es una buena oportunidad. Entonces, cuando empecé a buscar becas, apareció la opción de la beca Mombu. Eh, lo que hice yo fue, bueno, probar algunas becas de diferentes países. Empecé yendo al Ministerio de Relaciones Exteriores y a investigar un poquito en internet qué opciones habían para estudiar en el extranjero, siempre con la idea de que Japón era una opción, ¿verdad? Entonces encontré las becas de la embajada y decidí aplicar. Entonces preparé la documentación. Bueno, básicamente me enteré ahí en la página web. Entonces visité la embajada, me dieron, o creo que escribí y doña Ligia me envió lo que debía más detalle de lo que debería recoger, ¿verdad? Entonces Ujú, recuerdo el formulario, que eran más o menos, eran 2 partes o 3 partes. ujú, Uno era la información principal, digamos, personal de uno.
a manera como de currículum, recuerdo. Ujú. Y había que llenar los años de escolaridad y las especialidades. Eh, Jorge, vos tuviste que llenar la parte donde decía el tipo de investigación que querías hacer. sí, sí, ese era el segundo formulario, ¿verdad? Cuando uno llena, me recuerdo que, bueno, esa beca Mombu es la beca para, primero se llama Research Students, ¿verdad? Ajá. Y luego esos Research Students se pueden convertir en estudiantes de posgrado, ¿verdad? Entonces la gente que aplica tal vez es importante que conozca esas cosas, ¿verdad? Uno aplica primero a la beca y después busca, digamos, una universidad y busca un tema. Obviamente, cuando uno hace la aplicación, debe tener ya un tema en mente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, el tema que yo tenía en mente no fue exactamente el que finalmente terminé desarrollando. Cuando uno aplica, ¿verdad? Bueno, llenas primero el que es más información tipo currículum, ¿verdad? ¿Dónde estudiaba? ¿Cuántos años? ¿En qué carreras? ¿Verdad? Y hay otra parte que recuerdo que era la parte de la investigación, que había que llenar un ensayo, había que hacer un pequeño Sí, ensayo, o, ¿verdad? Donde uno debía escribir qué quería ir a hacer a Japón y por qué, sí. ¿verdad? Yo recuerdo que en ese momento yo escribí sobre investigar sobre materiales para soldadura electrónica, que era pues lo que hacía en Intel. Y cuando yo decidí hacer un doctorado era porque yo quería ver, yo veía en Intel que los compañeros de investigación y desarrollo eran doctores y se podía hacer innovación y se podía hacer realmente ingeniería eh, de verdad, Ujú. De por decirlo de ingeniería alguna dura, digamos. ingeniería pura, ¿verdad? Siendo doctor. Entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad, ahorita estoy sin trabajo, entonces voy a aplicar. Y bueno, apliqué, llené todos los documentos, me acuerdo que había que buscar algunas cartas de recomendación. Busqué, en ese momento volví a la academia, volví a mi escuela de ingeniería mecánica, perdón, y ahí me obtuve una carta de recomendación de la directora, aunque yo no me fui vinculado a la, A la a la universidad. universidad. Ajá. ¿Verdad? Yo me fui casi que por mi cuenta. La otra carta me la dio mi jefe, mi último jefe en Continental. Y con eso, pues apliqué. Ya yo estaba un poco más maduro, ¿verdad? Tenía en ese momento 27 años, entonces ya pues no era Un no era recién un gra- chiquillo, ya tenía pues experiencia en la industria, entonces pues sabía que esa era mi fortaleza para la aplicación. Ujú. Eh, Y bueno, hice los exámenes de inglés, ¿verdad? Que había que hacer. El de japonés le puse el nombre, nada más. Ah, ¿en Yo serio? en realidad no sabía nada de japonés. Ah, ok. ¿Y cómo fue la Sí, entrevista? sí. Bueno, una vez que ya entregamos todo y me llamaron a la entrevista, yo sentí que la entrevista iba todo muy bien. Yo tenía buenas notas. Pues claramente los que quieren aplicar, pues entre mejores notas tengan, mejor currículum tengan, pues mejor. Naturalmente, el conocimiento de inglés sí era muy importante, ¿verdad? Buenas notas en la universidad o ¿verdad? En el colegio, universidad y buenas referencias y pues obviamente buen inglés es la clave. Y obviamente saberse desempeñar en la entrevista, tener seguridad y tener un poquito convicción de lo que uno quiere hacer, conocer un poquito sobre Japón, sobre la cultura, eso es todo importante, ¿verdad? Le van a preguntar por qué quiere ir a Japón, qué le llama la atención de Japón, qué conoce de Japón. Entonces yo todo en eso, en la entrevista me fue muy bien, porque ya yo conocía Japón, sabía un poquito lo que quería hacer y en eso estaba bastante bien. Yo siento que te comentaba, ¿verdad? Fuera de la grabación, que mi flaqueza en la entrevista fue casi que la última pregunta. Y eso es algo que todos los que quieren aplicar deberían tener en mente, que es, ¿qué le quieren devolver al país? ¿Verdad? Cuando yo no me preparé para esa pregunta y yo venía de las compañías y yo sentía que, ¿verdad? Especializarme y ser un mejor Profesional. ingeniero iba a ser suficiente, ¿verdad? Pero no. En realidad sí hay que tener muy en cuenta qué uno puede hacer para devolverle a la sociedad todo lo que va a aprender en Japón. Y eso es, aunque la beca no lo obliga a uno a regresar, sí es algo que la beca tiene su propósito en esto, ¿verdad? En
en que entre los dos países las relaciones diplomáticas permitan que muchos costarricenses puedan capacitarse en áreas que permitan a Costa Rica desarrollarse aún más, ¿verdad? Entonces yo al final, bueno, terminé en la academia y terminé haciendo investigación y terminé ayudando a muchos estudiantes y sigo desarrollando trabajo con mi profesora allá en Japón, pero en ese momento la respuesta fue un poco vaga y creo que eso me restó puntos. Sí, ahí Me yo creo restó que puntos eso es un punto muy en la... importante que estabas mencionando, Ujú, Jorge, porque en muchas ocasiones la gente toma la beca como si fuera para ellos, ¿verdad? Algo personal y algo que ellos van a sacarle solamente provecho en su profesión. Y exacto. y es importante que ellos tomen en cuenta también de que hay un segundo componente que es el país, ¿verdad? Costa Rica en este caso, que por ser nosotros de Costa Rica, y el tercer caso, en el tercer componente, Japón, ¿verdad? Pues el profesor también tiene que ver que hay un buen candidato que va a llegar allá a trabajar en un laboratorio y se va a involucrar en el laboratorio, en la vida del laboratorio. Entonces, Claro. es importante que la gente vea que hay tres aristas acerca de eso. Y me gustaría tal vez que nos comentaras también un poco cómo fue que se dio entonces encontrar al profesor. Ujú. ¿O eso se dio Claro, antes o después de saber que tenías la beca? fue después, ¿verdad? Fue después. En mi caso, les comentaba, ¿verdad? Que esa entrevista estuvo bien hasta el final y bueno, eso, al final mi selección fue posterior. Yo quedé como suplente Ah, en mira. la primera selección, ¿verdad? Entonces en ese momento eran tres becarios, ¿verdad? Que obtuvieron directamente la beca y yo quedé como el suplente. Entonces, en ese momento, pues yo seguí trabajando. Es un tiempo muy corto, ¿verdad? En que me avisaron, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a seguir buscando las otras opciones y en eso empecé a trabajar en Boston Scientific un tiempo, ¿verdad? Entonces, primer mes en Boston empecé a trabajar y en eso recibí la noticia de la embajada que una de las personas que habían obtenido la beca, habían decidido no ir. Entonces, que yo era el suplente y que si siempre estaba dispuesto a irme, ¿verdad? Entonces, yo me tomé un día para pensarlo, solo Ah, bueno, le dijiste que para, sí, de una vez. no dije que sí de una vez, dije que iba a pensar que nada Ah, más me ok. dieran un día para hablar con la familia y ver qué hacíamos, ¿verdad? Claro, claro. Y hablar con mi novia, que en ese momento habíamos empezado a salir. Este, y bueno, eso fue una decisión importante. Decidí a irme, ¿verdad? Porque tenía que correr. Ellos me dijeron, no le podemos dar mucho tiempo porque ahora ha pasado un cierto tiempo y usted necesita buscar un profesor. Entonces, yo recuerdo que una vez que me decidí y ya, digamos, decidimos hacer el sacrificio, ¿verdad? Y aprovechar la oportunidad, por supuesto. Claro. Me acuerdo que me pasaron de la embajada un Excel con todos los laboratorios y profesores, departamentos, universidades de Japón. Y yo empecé pues a buscar de acuerdo a mis intereses en materiales, diferentes profesores en diferentes universidades. Yo había seleccionado en el formulario que había que llenar, ¿verdad? Algunas universidades que no le interesaban, la Universidad Kyushu era una de esas. Entonces, bueno, de entre varias de las universidades, pues escribí al profesor Horita, que fue mi supervisor, y él me respondió como después de uno o 2 días de haber escrito el correo y fue una de las respuestas más, digamos, más Cálidas. listas, ¿verdad? Listas para recibirme, Ah, ¿verdad? ok. Dispuesto a recibirme. Entonces, pues, analicé lo que él hacía y me gustó mucho. Era de formación mecánica de materiales metálicos, entonces se salía un poquito de la parte de soldadura, pero me gustó inclusive más porque se parecía más a mi formación como ingeniero mecánico y me gustó mucho y le dije que sí. En ese momento recuerdo que él estaba en Alemania, pero me dijo que le enviara, eh, yo cuando había escrito el correo sí digamos, había escrito un correo bien largo con todo el detalle y le había enviado, digamos, la preaceptación que le dan a uno de la beca, ¿verdad? Ujú. Entonces, con la preaceptación, si uno tiene ya la carta de aceptación que ellos pueden llenar a través del departamento digamos, creo que es como la gente que trabaja con los estudiantes internacionales,
ellos pueden, digamos, dar la ratificación con el visto bueno del profesor, él llena el tema que uno va a desarrollar y ese documento que él le devuelve a uno es el que uno presenta en la embajada para ya ratificar la beca. Jorge, Entonces, per- en ese momento ya quedó ratificada cuando le confirmé a él que me iba a ir ujú. Jorge, para allá. una consulta. ¿Algún tip o algo que vos pensás que hiciste bien en esa carta hacia el profesor que te dio un sí más, no sé, más certero con respecto a él o que hizo que se abriera el profesor? Claro. Yo creo que estaba muy bien escrita y yo me tomé mi tiempo para escribir ese correo con lujo de detalle. Ujú. eh, y había investigado lo que él hacía, ¿verdad? Entonces, eh, es importante cuando uno contacta a un profesor, ¿verdad? Estar empapado de la investigación que hace, cuáles son los intereses eh, que tiene en su departamento, en su área, ¿verdad? Y entonces creo que eso le llamó la atención, ¿verdad? Un correo bien escrito, detallado, Contextualizado y hacia toda él. la información, ¿verdad? Ujú. No solo como pidiendo, ¿verdad? Sin mucho detalle. A mí hoy en día me llegan muchos correos de estudiantes de muchas partes del mundo que quieren hacer cuando, digamos, cuando hay publicaciones, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que le escriben a uno, que quieren hacer el doctorado, que quieren trabajar en el grupo de uno, ¿verdad? Y uno ve algunos muy escuetos y a otros sin posibilidad de saber quién es el candidato, ¿verdad? Yo le mandé a él toda la información, mi currículum, eh, que ya tenía la presentación de la beca. Y eso creo que él vio, ¿verdad? Para un profesor, un estudiante, Mombo Kagakusho es un buen negocio siempre y cuando el estudiante sea bueno, ¿verdad? Porque ya viene financiado, no tiene que preocuparse por la beca ni el financiamiento, ¿verdad? Tiene todo pago. Entonces, es cuestión de que si uno ya tiene la preaprobación, ¿verdad? Escribir un buen correo y ser bien detallado. Claro, Jorge. Hay gente que, claro, lo recomendable, lo que yo quisiera recomendar a la gente es que haga ese proceso, ojalá antes de aplicar la beca, ¿verdad? Ujú. Porque entre más información tengan de un posible tutor, más fácil o más posibilidades es que les den la beca. Cada vez es más competitivo, ¿verdad? Y cuando uno llena el formulario y va a la entrevista, si uno ya tiene un contacto con un profesor, ¿verdad? Y tiene una carta, tiene, ¿verdad? Camino recorrido, le da más razones a los entrevistadores, ¿verdad? De seleccionarlo a uno de entre los candidatos, ¿verdad? Porque cada vez es más competitivo y ahora es más fácil comunicarse, ¿verdad? Cada vez es más fácil comunicarse, entonces, eh, eso fue, en mi caso fue en el 2010, antes del 2009, 2010, y ahora aún más, ¿verdad? Claro, Entonces, sí, imagínate con todas las formas de comunicación que hay actualmente y hasta puedes buscarlo en claro, sitios como claro, claro. LinkedIn o algún otro lugar. Jorge, y dejando, bueno, ya nos comentaste sobre lo de tu profesor, ahora con respecto a tu familia, ¿cómo fue esta preparación antes de irse para Japón o cómo fue la reacción con tu pareja? Porque decías que estabas saliendo con tu novia en aquel entonces, ¿cómo se tomó la decisión y ya el tener el sí? Con respecto al momento antes de irse. Sí, claro. Bueno, en mi caso, cuando yo decidí, ¿verdad? Cuando yo había aplicado inicialmente a la beca, no estaba saliendo con Karen, que bueno, es ahora mi esposa. Y ella, bueno, nosotros empezamos a salir y se dio lo de la beca y se dio lo de la aceptación. Y bueno, ella siempre fue muy madura y muy dispuesta a que yo alcanzara mis sueños, ¿verdad? Entonces, en eso ella no puso mayor resistencia, ¿verdad? Ujú, ujú. Ella dijo, bueno, si usted quiere, esa es su decisión, sigamos adelante y vamos a ver cómo nos va. Y yo no voy a ser una persona que se ponga en el camino de, digamos, de su desarrollo profesional y de sus sueños, ¿verdad? Entonces decidimos seguir saliendo, seguir juntos y yo me fui. Y bueno, por dicha en el caso de ella eh, todo fue muy bien. En realidad, pues pasamos los 4 años que yo estuve allá con,
saliendo a distancia, ¿verdad? Ujú. Y ¿Y nunca se vieron? bueno, yo tenía la posibilidad de venir a Costa Rica, tuve la posibilidad de venir cada fin de año, o sea, 4 veces. Ok. Cada diciembre yo tenía la posibilidad de venir y ella tuvo la posibilidad de ir allá. Entonces, de esa forma lo manejamos, ¿verdad? En ese momento ella estaba trabajando también y tenía sus cosas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, decidimos intentarlo y se dio, ¿verdad? Se dio a pesar de que, claro, es difícil y requiere mucho sacrificio. Pues el hecho de que ya yo estuviera un poco más maduro, que estuviera haciendo doctorado, pues ya uno tiene otras prioridades, ¿verdad? Entonces eso se dio bien. Con mi familia, pues en realidad ya ellos me dieron todo el apoyo y bueno, sí, rápidamente se dio y como fue un poquito carrerado la decisión y la salida, pues eso se dio así, de repentino y yo me fui. Entonces pasaron varios meses desde que me avisaron hasta que ya me fui, ¿verdad? Y yo me fui a principios de abril y llegué al laboratorio como estudiante de investigación. eh, ¿Y vos estudiaste japonés antes de irte? En ese lapso, antes de que estuvieran los boletos de salida. Sí, sí, mientras se decidía todo y se daba la fecha de salida, sí, me puse con un profesor a estudiar en clases particulares. Ujú. Estuve como 4 meses aprendiendo japonés. Ok. Cuando me fui de aquí, pues podía leer hiragana, katakana, sabía algunas frases Ujú. de supervivencia, conocía gramática básica, entonces sí, sí me fui bastante preparado, ¿verdad? Ya cuando renuncié a mi trabajo, casi que renuncié y me costó irme, porque tenía que cerrar muchas cosas, mi trabajo en ese momento, pero mientras trabajaba estudiaba japonés y me preparaba para el viaje. ¿Tenías dinero Entonces, ahorrado, Jorge, para ese viaje? ¿Ahorraste dinero? ¿Qué te habían dicho de que ibas a tener dinero al llegar? ¿O qué te habían, sí, o cómo se sí, manejó sí, eso antes pero, de que te dieran la primera mes de mensualidad, de beca? claro, sí, eso es importante, ¿verdad? Yo tenía algún ahorro, ¿verdad? Desde el trabajo, ahorré los últimos meses y tenía el ahorro porque nos habían dicho que la beca no se pagaba hasta el fin de mes, cuando uno llega, ¿verdad? Ujú. Entonces, de primera entrada hay muchos gastos de llegada, alquiler, hay que pagar algunas cosas. En mi caso, llegamos al dormitorio de la universidad, entonces pues siempre había que pagar algunas cosas. Estaba toda la inversión de cosas que comprar ¿verdad? Para supervivencia, electrodomésticos, Ajá. utensilios de cocina, cosas para estudiar. Pues sí había que llevarse como unos $2,000, ¿verdad? dos mil Ujú. dólares o algo por el estilo para poder llegar, ¿verdad? Para poder transportarse, alimentación el primer mes, porque no, la beca se paga hasta el final del primer mes. Ujú. Entonces, y mientras eso sucedía, había que llevar un ahorro. Ya obviamente uno cuando termina, al final de los 2 años, la última beca se paga al final también. Ujú. Entonces, ese último, no es que uno no recibe becas el primer mes, sino que se paga al final, Sí. ¿verdad? Entonces, el último mes sale uno con el último depósito y ya para regresar, ¿verdad? Con Entonces, la liquidación en la bolsa. Si fuera. exactamente, se va con un bonito de regreso. Sí, sí. Bueno, pero vos más Sí, bien ibas con muy buena plata, porque yo no me fui con tanta plata. Yo me fui sí, que como con, creo que como con tal vez $500, poniéndole demasiado así, sí, porque, sí, pero no tenía que ir a pagar apartamento el primer mes, todavía se pagaba hasta el segundo mes, porque ellos sabían que ujú, la plata todavía uno no la recibía y el ujú, apartamento tenía todo, entonces lo único que tenía que comprar era una computadora. claro, Pero de las situaciones, además de dependiendo del lugar, los costos son diferentes, ¿verdad? También. claro, claro. Y Sí, Jorge, ¿cómo fue ese viaje cuando saliste ahí de Costa Rica, pensando ya en que vas para Japón con todas las maletas, la plata en la bolsa y tenías que viajar? ¿Viajaste por Estados Unidos o viajaste por otro lugar? ¿Cómo fue llegar hasta el laboratorio ese primer día? claro. Sí, nos fuimos por Los Ángeles. Recuerdo que salí, digamos, del vuelo a Los Ángeles y en ese vuelo nos hicieron dormir en Los Ángeles una noche.
Entonces, cuando llegamos a Los Ángeles, eh, nos encontramos con alguien, recuerdo, que nos juntó a varios que veníamos de diferentes países de Latinoamérica. En Los Ya él había... Ángeles, Ah, en Los Ángeles. en Los Ángeles sí, nos juntamos en Los Ángeles y ahí conocí a algunos latinoamericanos que iban para Japón y nos quedamos esa misma noche todos en un hotel en Los Ángeles. Entonces, pues ahí empecé a conocer a algunas personas y conocí a algunos que iban para mi universidad. Entonces, ya al día siguiente, cuando tomamos el vuelo a Tokio, íbamos, ya nos conocíamos y íbamos un poco más acompañados. Entonces fue bastante bonito esa parte. Ya yo había hecho los viajes a Asia, entonces no estaba tan perdido, pero sí, sí fue bonito como empezar a compartir con la gente y dos personas recuerdo que conocí fueron mis amigos durante todo el tiempo que estuve en la Universidad de Kyushu, entonces un guatemalteco y una peruana, y ellos los conocí en Los Ángeles y fueron amigos hasta que se fueron de Japón, Mira, eh, y hasta que yo me fui, sí, y obviamente pues seguimos ahí en contacto, pero fue bastante bonito. Ya llegamos a Tokio y en Tokio sí, los que íbamos para Kyushu, pues ya tomamos el vuelo doméstico a, a a Fukuoka. Fukuoka, ¿verdad? Ajá. En mi caso nosotros a Fukuoka, que era como una hora más, un poquito más de una hora en vuelo doméstico. Wow, está lejos, sí. Sí, sí, sí. Entonces yo llegué bien en la noche, me acuerdo, y en ese momento la Universidad de Kyushu se había pasado de campus, sobre todo la gente de ingeniería era la que se había pasado al campus nuevo, y el campus nuevo estaba bien lejos de la ciudad, del centro. Entonces era un lugar lleno de granjas, era muy el campo de la parte oeste de la ciudad de Fukuoka. Entonces el día que llegué recuerdo que era muy oscuro, digamos, viajemos en un bus, me topé con un tutor, con un estudiante que era estudiante de mi laboratorio, que me recibió, hablaba muy poco inglés, pero ahí nos entendimos. Yo me subí nos recogieron en una buseta pequeña y fuimos los que nos tocaba ir primero al campus. Dejaron a los que les tocaba el campus más cercano a la ciudad, que era el Hakosaki, y los que nos tocaba Ito, que era el campus del oeste de la ciudad, pues nos dejaron de últimos. Yo recuerdo que llegué bien tarde ahí al dormitorio, pero un estudiante de doctorado de mi profesor me estaba esperando, iraní. Entonces él me recibió también y pues ya llegamos. Hacía bastante frío, me acuerdo, era ya, digamos, todavía estaba en primavera, pero hacía frío, ¿verdad? Hacía frío, entonces yo llegué con frío y un poquillo ahí pensando que qué había, a dónde me había metido, ¿verdad? Después de La primera casi todo noche, un día de viaje, y tras de eso van y lo meten allá, a lejísimos, y en bus. claro, claro. Y ya ve uno el dormitorio y ve ese cuarto pequeño y los Oh, baños sí. y uno dice, fue puña, ¿verdad? Pero bueno, nos costó un poco prender la electricidad y la calefacción. Bueno, ya cuando ya me fui acomodando, ellos me dejaron ahí. Me acuerdo que me habían traído un bento, me habían traído comida. Entonces, Ay, Dios. sí, sí, fue toda la experiencia, ¿verdad? De primera entrada. Claro, porque ahí recién llegado, que le dejen un vento a uno ahí, como, toma, toma, comete algo. Y uno así como, Exacto, exacto. ¿No? ¿Qué es esto? Y no, en realidad pues estuvo bien. Ya al día siguiente vi que era muy bonito alrededor de la universidad. Era un campus nuevo, edificios muy nuevos, muy modernos y que vi que ya estaba la universidad cerca, pero ujú. sí, la noche anterior había sido un poco confuso. Pero no, yo lo que les ¿Pudiste digo es dormir? que ¿Pudiste hay que dormir? ser valiente, ¿verdad? Hay que ser valiente y siempre la primera impresión es la que da un poquillo más de miedo, pero ya después uno se acomoda súper bien. Y a mí me encanta ir ahí y hoy en día sigo yendo ahí. Tenemos investigación todavía con el profesor de hecho el mes pasado estuve por allá en el laboratorio igual, entonces cada vez que voy me trae muy buenos recuerdos. Ah, no, claro. Eso yo creo que Japón siempre se queda con uno, pues, por todos esos recuerdos y esas experiencias vividas. Ah, ¿Y sí, cómo fue el primer día en el laboratorio, Jorge? bien, bien. Recuerdo que yo llegué como un sábado, estuve el domingo ahí cerca de la universidad y fui a conocer ahí me fui en bus a conocer un poco el centro del pueblo, ¿verdad? Donde había un mall, un neon mall,
Y entonces en el Lyon pude comprar algunas cosas, conocí y ya el lunes, el día siguiente, me presenté al laboratorio. El profesor me ha dicho que fuera al laboratorio ya como a las 9. Entonces, en Japón no, por lo menos en Kyushu no llegan muy temprano al laboratorio, 9, 9:30, es como lo normal, ¿verdad? Este, para un laboratorio de ingeniería es como lo usual o más, a veces hasta el mediodía puede ser, ¿verdad? Pueden llegar los estudiantes que están trabajando durante la noche o así. Sí. Y no, él me recibió, me presentó al grupo, a los estudiantes que habían, recuerdo que habían bastantes estudiantes de bachillerato. En el grupo de él habían algunos estudiantes de maestría también. Era un Ah, grupo grande, habían estudiantes de bachillerato, de maestría, habían de doctorado, habían 3 estudiantes de doctorado y había un postdoc, 2 profesores asociados y bueno, era todo un grupo, ¿verdad? Bien, bien montado. Eh, y pues no, el día que llegué me reuní con él, y de una vez nos pusimos a conversar sobre cómo iba a trabajar. Entonces me presentó el tema que quería que trabajara y me dijo que hablamos un poco sobre el curso de japonés, ¿verdad? Y básicamente me dijo que prefería que trabajara en nivelación, en el laboratorio, que hiciera investigación de una vez y no llevara el curso intensivo, ¿verdad? Más que quería entrar al doctorado en materiales y no tenía una formación en materiales. Entonces, eh, lo que hice fue matricular cursos de la universidad, cursos internacionales para estudiantes internacionales de japonés, pero no llevé el curso intensivo de 6 meses que algunos estudiantes toman, ¿verdad? sí, Sino sí. que en ese periodo de estudiante de investigación de 6 meses hice investigación, empecé con el tema, y empecé a familiarizarme con los equipos, con las técnicas de análisis, con la manipulación de las muestras y lo que se hace pues en el tema de materiales, que casi siempre es preparar la muestra y hacer algún tipo de caracterización, microscopía o espectroscopía, ¿verdad? Que era lo que estábamos haciendo, y el procesamiento mecánico de los materiales. Entonces, le puse muchas ganas a esos 6 meses para tener datos para poder hacer mi candidatura, ¿verdad? Entonces el examen de candidatura era básicamente para el semestre siguiente, para entrar al semestre siguiente. Entonces, como unos 4 meses ya tenía que tener, algunos datos. Entonces mi profesor en mi caso, ¿verdad? Que fui a hacer directamente a hacer doctorado, yo tenía maestría, no tenía que hacer exámenes para entrar a la maestría formales, sino hacer la candidatura, que era una exposición, a los profesores del departamento. Ah, mira. Entonces mi profesor me aconsejó que hiciera la mitad de la presentación sobre mi experiencia en la maestría en Costa Rica y la otra mitad sobre lo que ya había hecho en Japón en esos 6 meses, Qué bien. como para demostrar que ya me podía desenvolver en el laboratorio y que podía desenvolverme en un grupo de materiales. ¿Y cuántos eran el Entonces, comité? no, digamos, eran todos los profesores, Oh, eran como 8. wow, sí, está bien. Como 8, ellos llegaban y después, deliberaban y tomaban la decisión, ¿verdad? Ok. Entonces, uno cree que, pues obviamente un profesor ya da cierta bendición Ujú. y los otros profesores no van a poner peros, pero siempre, siempre es bueno hacer, una muy buena presentación, porque puede darse el caso de algún profesor que esté en contra, ¿verdad? Ujú, Por alguna razón. Entonces, hay que prepararse muy bien. Yo me acuerdo que me preparé bastante, practiqué la presentación, la hice en inglés, por supuesto. ujú. ¿Cuánto Eh, tiempo? ¿Cuánto duraba la presentación? 45 minutos. Ok, ¿duró 45 porque vos pensaste en 45 o porque fue lo que te recomendaron? Había que durar 45 Ok. más 15 minutos de preguntas. Ujú, Eh, era una hora así. ok. ¿Y ese Y tema ya lo habías escogido con tu profesor o cómo sí, llegaste a ese? sí, 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 fue el que él me planteó, más lo que yo había hecho en mi tesis de maestría. Ah, perfecto. ¿Y Sí, sí, tenían algún objetivo al final con respecto a lo que era, digamos, parte del tema el desarrollo del tema? ¿Tenías algún otro tipo de requisitos para poder adquirir el doctorado? ya para graduarse, sí, para graduarse, una vez que uno hace el examen de candidatura, entra formalmente al laboratorio y entra formalmente al curso de Ajá. doctorado. El curso de doctorado, casi todos los cursos de doctorado en Japón son similares.
había que llevar 10 créditos, Ujú. completar 10 créditos. Y esos 10 créditos incluían como 6 créditos de cursos, eh, donde yo en el doctorado entonces llevé solo 2 cursos, solo había que llevar un par de cursos, uno me lo dio mi profesor y el otro me lo dio otro profesor del departamento que le gustaba dar el curso, me acuerdo, la mitad en inglés y la mitad en japonés. Mira. Entonces, yo estaba en el curso normal, en el curso en japonés de doctorado, pero obviamente los estudiantes internacionales, los profesores, pues sabían que muchos no dominábamos el japonés, entonces se hacían, digamos, ejercicios, tareas y exámenes en inglés. Se asistía al curso en japonés y bueno, se trataba, el profesor me decía, por ejemplo, voy a ver estos temas y uno pues un poquito investigaba la bibliografía, la literatura para poder estudiar Ujú. y hacer los exámenes y todo eso. El otro profesor daba la mitad de la clase en inglés, le gustaba practicar también el inglés él y dar la clase, entonces estuvo bastante bien. Con mi profesor me acuerdo que llevé un curso de caracterización y control de microestructuras y con el otro profesor llevé un curso de fractura en materiales que fue muy útil. O sea, había que llevar algunos cursos de las maestrías de ellos que fueran relacionados al tema que uno estaba desarrollando y lo otro que había que hacer era el seminario, ¿verdad? El seminario eran otros 4 créditos. El seminario se hacía así todos los semestres, había que presentar 2 veces. Se reunía pues el grupo del profesor y se presentaba eh, la investigación, un avance de la investigación que uno estaba haciendo y se hacía también un paper, una introducción de un paper relacionado con lo que uno estaba haciendo. Entonces, eh, el seminario, los cursos y lo otro que había que cumplir era algún tipo de pasantía, había que hacer algún tipo de experiencia, ya sea en una compañía o en otra universidad. Entonces ahí fue donde aprovechamos, mi profesor me mandó a Estados Unidos, yo fui Ah, a la Universidad de Lehigh en Pensilvania a hacer microscopía electrónica, que tenían un instrumento muy bueno y él tenía un antiguo estudiante de él, era ahora profesor en Lehigh, entonces a través del contacto del profesor Watanabe me fui a Lehigh y eso era lo que iba a hacer todos los diciembres, cuando venía para Costa Rica aprovechaba, iba una o 2 semanas a Lehigh y luego me venía en las vacaciones de invierno para Costa Rica. Entonces pasaba algún tiempo aquí y luego me regresaba ya en enero. eso era una gran oportunidad porque te distanciabas un poco de acerca del invierno de allá, aunque Exacto. y Sí, en realidad, aprovechabas y te das una vuelta por Costa Rica. claro, Tenía la claro, oportunidad. claro, claro. Era excelente porque en primer lugar tenía un apoyo económico para poder irme. En segundo lugar, me escapaba del frío, como decís vos. Y en tercer lugar, pues obviamente aprovechaba para hacer investigación y también venir a Costa Rica. Jorge, Entonces, una esa consulta. experiencia con esas 3 cosas, más los papers que Ah, ok, ajá. había que publicar, ¿verdad? Al menos 3 papers eh, en conferencias o de revista. Por lo menos te pedían uno de revista o artículo full paper y te podían permitir 2 de conferencia. Eso era como el requisito para graduarse, ¿verdad? Claro, y luego cuando hacías, digamos, me imagino que tuviste que presentar toda la presentación final. Sí, sí, sí. Claro, después de todo eso estaba la tesis, ¿verdad? La defensa de tesis, que en mi caso ellos, digamos, tenían esa costumbre de que a partir de los artículos que uno escribía podía montar La la tesis, tesis. ajá. Entonces, en realidad no fue una escritura, digamos, de principio a fin otra vez, sino lo que hice fue tomar, digamos, todo el trabajo que ya tenía de los artículos y acomodarlo de una forma coherente. Siempre trabajé el mismo tema, ¿verdad? Yo trabajé nanoestructuración de aluminio, de aleaciones de aluminio y hierro. De aluminio y hierro por deformación plástica severa, era un proceso de torsión a alta presión y producía nanoestructuras en el material metálico y después pues caracterizábamos precisamente la nanoestructura estructuralmente, morfológicamente, composición química y también propiedades mecánicas y eléctricas. Estuvo muy bonito porque al final del doctorado me quedé 6 meses más y hice un postdoc corto donde trabajé con una compañía
y se pudo patentar la fabricación de cable muy fino, de cable de 80 micras de diámetro para robótica, cable casi que del grosor de un cabello humano, Wow. bastante finito. Gracias a la nanoestructura podíamos hacer ese cable. Y se trabajó con esa compañía muy bien en los últimos 6 meses y se hizo una patente allá en Japón y todo. Ah, no, eso te da hasta exposición con empresa, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia completa. En realidad, la experiencia con el doctorado y el postdoctorado, en total 4 años estuve, ¿verdad? 6 meses de Research Student, 3 años de curso de doctorado y 6 meses en el postdoc. Estuve casi, creo que fueron 4 años y un mes que estuve por allá y después de eso ya empecé buscando nexos para regresar, ¿verdad? Para Ajá. regresar. Jorge, una consulta. Vos decías ahora que tenías de estudiantes de bachillerato. ¿Por qué estudiantes de bachillerato en un laboratorio? Sí, es interesante, pero bueno, el sistema ya, por lo menos en la Universidad de Kyushu, era que todos los estudiantes de bachillerato, cuando entraban al cuarto año, se distribuían entre los profesores y se unían al grupo del profesor. Ah, qué bien. Entonces, su trabajo de graduación era algún trabajo de interés para la investigación del profesor, ¿verdad? Allá, digamos, los profesores son evaluados más que todo por su producción científica, ¿verdad? Y entonces un profesor busca algún tema, algún nicho que le gusta, que quiere desarrollar y que le va a generar publicaciones, ¿verdad? Entonces cada laboratorio es una pequeña estructura donde, ¿verdad? Trabajan para lograr, digamos, muchas publicaciones, atraer fondos de investigación, comprar equipo. Entonces el profesor se apoya mucho en el trabajo de los estudiantes, incluyendo los de bachillerato, para desarrollar su investigación. Y, Entonces, los estudiantes de bachillerato se incorporaban, tenían su escritorio ahí en el grupo con nosotros y estaban un año, ¿verdad?, en bachillerato. Y si decidían seguir en maestría en el mismo grupo, se quedaban los 2 años de maestría ahí también, ¿verdad? y, co- Entonces, ¿Y cómo fue bueno, ser senpai entonces, Jorge? Porque vos eras el senpai al estar en claro, doctorado. claro, sí, sí, ahí, una vez que ya yo me familiaricé un poco con el idioma, yo empecé a hablar japonés, a soltarme como al año y medio o 2 años de estar ahí, Ujú. ¿verdad? Al principio fue muy difícil, yo decía, ¿por qué no puedo hablar, verdad? ¿Por qué no me sale? Y yo estudiaba, digamos, bastante, el primer año, año y medio, y yo decía, qué raro, no me sale, ¿verdad? Ajá, no me amaño, no me amaño. De repente un día empecé a hablar, de repente ya empecé a sentir que estaba más fluido y empecé a hablar o un día me percaté que estaba hablando y yo dije, no, definitivamente ya estoy hablando, no solo estoy diciendo frases, ¿verdad? Y entonces, sí, me tocó mucho relacionarme con los estudiantes, tenía muy buenos amigos, tenía un buen amigo coreano que era estudiante de doctorado, con él hablaba en inglés, pero él me enseñó mucho japonés también porque él estaba aprendiendo y el compañero iraní, que también se hizo muy buen amigo. Después llegó eh, otra muchacha de Malasia, hubo otro estudiante de China, llegó uno de Bangladesh, otro de Indonesia, ¿verdad? Siempre teníamos un grupo, a veces teníamos visitas de estudiantes de Estados Unidos y por tiempos cortos. Entonces, pues es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque uno se forma parte de un grupo, es como una pequeña empresa, ¿verdad? Es como una pequeña empresa de producción científica y el profesor se invierte gran parte de su tiempo en buscar fondos, en comprar, digamos, en adquirir equipo y para, digamos, tener su laboratorio bien, ¿verdad? Equipado y haciendo investigación y nosotros nos encargábamos más del día a día, ¿verdad? De hacer la investigación, de escribir los artículos. Los otros profesores le ayudaban y claro, a uno le tocaba como estudiante de doctorado llevar mucho del peso de la escritura, ¿verdad? Ujú. ¿Hacías revisiones de los otros compañeros? Algunos, pero poco, porque los estudiantes de bachillerato publicaban casi siempre en japonés, Ajá. ¿verdad? Hacían su trabajo en japonés, pero sí trabajábamos algunos papers en conjunto entre los estudiantes internacionales o si un estudiante de bachillerato tenía un buen trabajo que iba a publicarse en una revista en inglés, entonces sí Se me le, tocó colaborar un poco con eso. se les metía un hombro ahí. Sí, 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 más que, bueno, el inglés a veces no era el mejor entre ellos, entonces siempre para el profesor era que uno estuviera buen inglés
era muy importante. Y fuera del laboratorio, ¿qué tal era esa vida social? Porque 4 años era mucho. Claro, claro. Muy bien, al principio, los primeros 6 meses fue muy bonito porque estaban todos ahí, los que uno había conocido, ¿verdad? Y es ese periodo de que uno lo conozcan, ¿verdad? De conocer los estudiantes que ya están ahí, más los que ya llegaron. Me acuerdo que iba mucho al CAICAN, Ah, sí. del otro campus, porque era donde estaban la mayoría, entonces sí, tenía que viajar mucho y a veces era incómodo porque no había tren en la madrugada, ¿verdad? Entonces tenía que quedarme toda la noche con ellos. Al principio era bueno, pero ya después era un poco cansado, entonces siempre quise estar más cerca del centro. Entonces cuando estuve los primeros 6 meses, en el dormitorio, después me mudé a un apartamento. El primer apartamento al que me mudé fue una mala idea porque fue todavía cerca del pueblo y No, no tenía mucha posibilidad de desplazarme, entonces con la bicicleta a veces, pero bueno, en invierno o cuando llovía, ¿verdad? Era un poco complejo. Entonces, después de ese año que estuve en ese apartamento, me pasé a un departamento más cerca de la ciudad, estaba cerca de la estación de tren, entonces siempre les recomiendo a los que se van que traten de vivir cerca de una estación de ujú, tren, ujú, ¿verdad? Que es más sociable, hay más opciones de desplazarse. ujú. Y si pueden vivir dentro de la ciudad y tener posibilidad de en bicicleta ir ¿verdad? A los lugares donde uno puede socializar, es mejor, ¿verdad? Todos los izakayas y los lugares donde los estudiantes se reunían eran más en la ciudad de Fukuoka, entonces yo tenía que desplazarme como media hora o un poco más, pero era en bus y tren y ya después de la medianoche no había tren ni bus, entonces había que regresar o en taxi, que era carísimo, o quedarse, ¿verdad? O regresar, digamos, hasta el día siguiente. Ahí fue cuando te decidiste mover a algo más cerca. Ahí fue donde me decidí mover algo más cerca, ya estaba, digamos, más familiarizado y pues podía manejar mi tiempo mejor, ¿verdad? Pero sí, siempre pues el doctorado es un sacrificio de tiempo de uno, ¿verdad? Entonces tienes que, pues uno a veces, ya después de los último año y medio, ya uno estaba muy concentrado con la tesis y en realidad socializaba menos, ¿verdad? Ya estaba más enfocado como en mis cosas. Tenía algunos amigos con los que veía, pero ya era digamos, diferente a los primeros años, ¿verdad? Entonces, es un proceso, ¿verdad? Uno primero quiere conocer a todo el mundo, quiere hablar con todo el mundo, quiere presentársela a todo el mundo, pero ya después, como que no tanto, ¿verdad? Ya después uno no quiere como estar respondiendo las mismas preguntas, ¿verdad? Los japoneses en eso son muy cordiales y siempre tratan de saber de dónde uno viene y dónde queda el país de uno y qué habla, ¿verdad? Pero ya llegaba un momento en que uno no quería socializar tanto con la Sí, gente porque estaba más enfocado ya ¿verdad? Y en en hacer investigación. amistades ya como local, ¿verdad? Con gente. Y pues yo hice amistad con algunos japoneses, especialmente con una muchacha y otro amigo, que teníamos una amistad ya más, digamos, más madura, entonces pues salíamos a comer y volvíamos al cine y este, compartíamos ahí con los otros estudiantes internacionales, pero la mayoría de mis amigos eran extranjeros también. Sí, es que uno pasa por una fase donde llegas y andas sacándole foto a todos y a todas las piedritas y a todo lo que te encontres. Y ya después, pues sí, uno se acostumbra a donde Exactamente. está uno Disfruta y la ya. vida y busca otras cosas, ¿verdad? Entonces, las actividades para estudiantes casi siempre eran, digamos, con el objetivo de socializar y conocer gente y todo, pero ya llega un punto en que uno pues, ya conocía un poco qué era cada rutina, ¿verdad? Mm, claro. Ya era la rutina. Bueno, ya cuando pasaste por todo el proceso de la tesis y de defenderla y ya la graduación y todo, ¿vos te graduaste en febrero? ¿Todavía te quedaba marzo? ¿Cómo se dio esa salida de Japón ya cuando decidiste? Ah, bueno, porque vos hiciste postdoc, entonces te quedaste 6 meses más. Sí, sí. ¿Cuándo decidiste entonces regresar? Porque ya se acabó el postdoc, ¿querías hacer otro postdoc o ya decidiste regresarte a Costa Rica? ¿Cómo fue? Sí, yo lo que hice fue, de hecho, bueno, creo que eso se hizo bien y es algo que le recomiendo a los que se van, si no están muy seguros qué van a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que hice fue aprovechar el vuelo de la beca para regresar
Eh, y lo que hice en ese momento fue, por ejemplo, ir a ver a dónde me podía colocar. Entonces, cuando me gradué en septiembre, eh, mi graduación fue en septiembre, bueno, terminé en septiembre y la graduación fue en octubre, ¿verdad? Em, Porque yo terminé en el semestre, terminé en el segundo semestre, ¿verdad? Ajá. Entonces, como me fui en abril, pero estuve 6 meses, estaba desfasado un semestre, entonces me gradué y me fui para Costa Rica y me puse a buscar, bueno, visité algunos lugares, entre ellos el TEC. Entonces, cuando fui al TEC, vi que había una escuela de ciencia de los materiales y era más afín a lo que yo había hecho. Entonces, dejé mis papeles, hablé con la directora, por suerte había un concurso ahí, entonces dejé mis papeles y hice mis trámites de De plaza. no, no, de reconocimiento de título, Ah, ok. ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hice fue averiguar qué tenía que traer. Entonces, como regresé a Japón, tuve la oportunidad, digamos, de recolectar toda la información que necesitaba. Y bueno, cuando ya se apareció la oportunidad en el TEC, evalué, digamos, varias cosas, pero sobre todo la estabilidad. Entonces, también la parte familiar, la parte personal, ya estábamos con ganas de regresar. Entonces, eh, tenía la posibilidad de seguir en el postdoc, pero no tenía certeza, digamos, de la estabilidad y entonces pues ya decidí regresarme. Ya decidí regresarme y se abrió una buena oportunidad ahí en materiales y pensé que podía hacer más en Costa Rica desarrollando la temática que había aprendido que quedarme allá. Entonces aproveché para regresar y hacer las vueltas, ¿verdad? Los documentos, es importante que la gente sepa, cuando ya se va a regresar, también es algo importante, que se traiga lo que pide CONARE para reconocer el título. Y también yo diría más allá que antes de irse se aseguren que la universidad a la que van a ir tiene el número de créditos, por ejemplo, y el reconocimiento a nivel internacional, el título que van a recibir, que sea posible de reconocer en Costa Rica, porque alguna gente inclusive se ha ido a estudiar y luego no puede convalidar su título en Costa Rica. Entonces hay que traerse, digamos, toda esa información de la cantidad de créditos, el tipo de título en Costa Rica, ¿cuál universidad podría certificar el título, ¿verdad? En mi caso yo hice el reconocimiento con el TEC, precisamente con el mismo lugar donde me quedé trabajando, pues hice el reconocimiento de mi doctorado en Ingeniería de Materiales y también me pude traer, digamos, todo lo que fue los programas de curso, los planes de estudios, había que traerse pues creo que básicamente era eso, las notas, la aprobación, el título, ¿verdad? El título hay que traducirlo, ¿verdad? Entonces, Cuando decís traer en inglés o en japonés y luego aquí traducís, como, o en qué idioma. sí, 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 exacto, traer el título, como tal el documento, eh, En y, por ejemplo, japonés. en mi caso, yo me traje el plan de estudios, el programa de los cursos que llevé, las notas, el diploma, pero aparte del diploma a uno le dan un certificado de título y ese es mejor porque el certificado de título viene en inglés. Ah, ok. Entonces el diploma solo viene en japonés y el certificado de título viene en inglés. Entonces uno puede traducir el certificado de título del inglés traducir del inglés al español sin necesidad de traducir del japonés. Entonces, en ese caso, si tienen la posibilidad de conseguir un certificado de título en inglés, Mucho pues mejor, es claro. una opción, ¿verdad? Si no, igual hay traductores en Costa Rica de japonés, no hay ningún problema, pero me acuerdo que yo traduje igual el certificado de título en japonés y después venían los sellos en inglés, entonces tuve que traducir después los sellos en español, entonces fue como doble. Lo otro importante es el proceso de apostilla o certificación por consulado. En mi caso yo hice la certificación por consulado porque tenía un poquillo de urgencia y me quedaba más fácil en Fukuoka hacer la parte de consulado que ir a Tokio a hacer el apostillado. Entonces, en mi caso yo hice el sello consular, que tuve que reunirme con la cónsul un día
en Tokio, de hecho, que aproveché que fui para allá. Ella me hice los trámites en la embajada para el trámite consular y después me los traje para Costa Rica para hacer la parte que se hace en Costa Rica con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ya poner finalmente el sello de convalidación, que no es la apostilla. Hoy en día creo que hay más facilidad para hacer la apostilla entre Costa Rica y Japón, entonces ese proceso de apostillado también es importante. Com- Sí, todos esos papeles que estabas diciendo son súper importantes para hacer el proceso desde el CONARE, porque si no se complica y pues va a tomar más tiempo. Claro. Con respecto a tus proyectos actuales, tu relación con Japón, ahora que estás en Costa Rica, vos decías que todavía estás en comunicación con tu profesor. ¿Qué cuál es tu relación actual con Japón después de haber regresado? Sí, bueno, yo como me incorporé a la academia, nosotros tenemos posibilidad de hacer investigación con fondos nacionales, ¿verdad? Y fondos internacionales también. Y podemos establecer convenios de cooperación académica con la universidad donde hayamos estado o cualquier universidad que, pues, se desarrolle un interés en conjunto. Entonces, ahorita yo tengo un proyecto vigente con la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del TEC, en el que colaboramos directamente con el laboratorio de mi profesora allá en Fukuoka. Firmamos un convenio de cooperación académica e intercambio de estudiantes. Entonces, hemos estado trabajando en ese proyecto de aleaciones biomédicas de titanio en estos últimos 2 años. Yo regresé a Costa Rica en el 2014. Y el proyecto, bueno, después de que regresé y me establecí, pude poner el proyecto a finales del 2015 y el proyecto ha estado vigente 2016-2017. Ese proyecto sigue, digamos, termina este año y hemos estado trabajando en conjunto, hemos hecho bastante experimentación, hemos publicado algunos artículos y va muy bien, ¿verdad? Va muy bien. Ahora aplicamos para otros dos propuestas de proyecto que si se aprueban, pues seguimos trabajando en conjunto con ellos, pues aprovechando los equipos que tienen y enviando algunos estudiantes o yo personalmente que también he tenido la posibilidad de ir un par de veces. El profesor Jorita también ha venido a Costa Rica, entonces pues mantenemos una relación estrecha y eso es algo que es muy valioso para nosotros, para el TEC y para el país, porque podemos, a partir de un nexo de doctorado, podemos seguir haciendo muchísimo más. Entonces el proyecto, estamos muy contentos con el avance y ahorita estamos en una siguiente fase donde vamos a probar esos materiales con células, vamos a probar diferentes recubrimientos, diferentes materiales para lo que son dispositivos médicos, principalmente implantes o dispositivos médicos menos invasivos. Trabajamos con titanio, aleaciones biomédicas de titanio, y también ahorita estamos planeando un proyecto nuevo con lo que es hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno en materiales nanoestructurados, ¿verdad? Que llevan procesamiento similar al de las aleaciones biomédicas, pero con otros materiales que nos permitan, digamos, utilizar el hidrógeno como una fuente de energía limpia, ¿verdad? Y almacenada de forma sólida. Entonces estamos tratando de hacer algo así como baterías de hidrógeno. Eso está muy bonito, eso está muy, muy, muy chiva. Estado sólido, sí, sí, ese es el nuevo proyecto que de aprobarse comenzaríamos el próximo año y seguiríamos también el proyecto biomédico como lo estamos haciendo ahora. Entonces, estamos ahorita muy contentos hay varios estudiantes de posgrado bueno, hay un estudiante de posgrado de maestría que ha estado trabajando en el proyecto ahora y el próximo año, si todo sale bien, tendremos uno o dos estudiantes de doctorado aquí en el tecnológico que tienen la posibilidad de visitar a Kyushu y seguir haciendo investigación, ¿verdad? Entonces, en Buenísimo. eso, bueno, yo estoy siempre muy agradecido con la Embajada de Japón, con el gobierno de Japón y con el país, ¿verdad? Por toda la oportunidad que tuve de ir allá, de aprender algo tan novedoso y que después poder venir acá y aplicarlo, pues también agradecido con Costa Rica porque nos da la posibilidad de seguir haciéndolo, ¿verdad? Y yo pienso que Costa Rica se beneficia mucho de este tipo de intercambios. Excelente, Jorge. Si alguien tiene algún comentario, quiere apoyar alguno de los proyectos, desea contactarte para algunas preguntas,
¿En dónde podría hacerlo? Ujú. Sí, bueno, me puede contactar directamente por correo. Mi dirección es jcubero@itcr.ac.cr. Eh, Tenemos ahí, pues, siempre la disposición de participar de algunas charlas o si hay, digamos, estudiantes interesados en participar del proyecto. Los proyectos tienen, algunos proyectos manejan asistencias de estudiantes, si son estudiantes del TEC o estudiantes de otras universidades también. Gente que está interesada en hacer doctorado o maestría. Con la maestría de dispositivos médicos también hay posibilidad. Entonces, que me escriban, que se acerquen a la Escuela de Ciencia, Ingeniería y los Materiales del TEC y pues con mucho gusto vemos ahí de qué manera, si están interesados, pueden participar o conocer un poco más de los proyectos. Este, pues con mucho gusto ahí los atendemos. Excelente, Jorge. Bueno, y un placer haberte tenido aquí en este espacio y espero que hayan aprovechado toda la información que nos dejó Jorge y que nos sigan escuchando en los siguientes entrevistas que vamos a tener con diferentes ex becarios del programa de Mambucagacucho. Hasta la próxima. Chao, Jorge. Gracias, Leo. Gracias a vos y gracias a la asociación por la oportunidad. Con mucho gusto. Hasta luego. This is Work and Learn Abroad.